Mi hijo me pidió poner la casa a su nombre para facilitar un financiamiento. Un mes después, recibí una notificación: usted debe desalojar el inmueble en un plazo de 15 días. 5 días después, la policía estaba en mi puerta. El sobre llegó un martes. Café en una mano, sobre blanco en la otra. A los 65 años uno espera facturas, publicidad, tal vez una carta del Seguro Social. No espera que su mundo se desplome en un pedazo de papel. Notificación de desalojo. Usted debe desalojar el inmueble ubicado en 1247 Maple Street en un plazo de 15 días calendario. Leí 3 veces. 4. Las letras se movían. Esto era un error. Había pagado mi hipoteca hace 10 años. Esta casa era mía desde 1985. Pero ahí estaba. Negro sobre blanco. Propiedad vendida a Riverside Property Management. $285,000. Vendedor, David Martínez. Mi hijo había vendido mi casa. Un mes antes todo parecía normal. David llegó ese domingo más nervioso que de costumbre. 35 años, recién divorciado, siempre con planes de negocios que nunca funcionaban del todo. Papá, tengo una oportunidad increíble. Una sociedad con un distribuidor de autos. Necesito $150,000 para entrar como socio. Me senté en mi sillón favorito. El mismo donde Mariana tejía antes de morir de cáncer hace 5 años. Mi historial crediticio está mal por el divorcio. Pero si pongo tu casa como garantía, el banco me aprueba inmediatamente. ¿De qué estás hablando exactamente? Necesito que pongas la casa a mi nombre. Solo temporalmente. Es un trámite bancario. Tú sigues viviendo aquí, nada cambia. Pero legalmente tiene que estar a mi nombre para la garantía. David, esta casa es todo lo que tengo. Papá, confía en mí. Soy tu hijo. Es solo un papel. En 6 meses te devuelvo todo. Sus ojos se veían desesperados pero sinceros. Era el mismo niño que había criado durante 35 años. Te lo juro por la memoria de mamá. Esa frase me convenció. David nunca había usado la memoria de su madre para mentir. 3 días después estábamos en la oficina de Marcus Webb, abogado especializado en propiedades, según David. Hombre de 45 años con traje caro y sonrisa que no llegaba a los ojos. Señor Martínez, esto es sencillo. Solo transferir temporalmente la propiedad para el financiamiento. Procedimiento estándar. Me extendió una carpeta gruesa. 20 páginas de términos legales que parecían escritos en chino. Es mucho texto. Es protocolo del Estado, papá. Además vamos a grabar tu declaración para proteger a ambos. Es lo que exige la ley. David encendió su teléfono. Solo di tu nombre y que transfieres voluntariamente la propiedad. Roberto Martínez. Transfiero voluntariamente la propiedad de 1247 Maple Street a David Martínez para facilitar un financiamiento. Perfecto. Ahora firme aquí. Firmé donde me indicaba. Mi letra se veía temblorosa. En una semana tendremos todo procesado. Felicidades por su nueva sociedad, David. David me abrazó fuerte al salir. Gracias, papá. En un año te estaré pagando vacaciones en Europa. Pero el año nunca llegó. Ni siquiera el mes. Ahora, con la notificación en mis manos temblorosas, todo tenía sentido. David no había pedido ningún préstamo. Había vendido mi casa. Llamé inmediatamente. David, ¿qué significa esto? ¿Por qué recibí notificación de desalojo? Papá, cálmate. Debe ser un error administrativo. Tu nombre aparece como vendedor. $285,000. Explícame qué error es este. Silencio largo. Demasiado largo. Las cosas se complicaron. El negocio no salió como esperaba. Tuve que hacer ajustes. ¿Qué ajustes? Tengo 15 días para abandonar mi casa. No grites. Estoy arreglando esto. Hay complicaciones legales. ¿Qué complicaciones? No puedo explicar por teléfono. Es complejo. Confía en mí. Confiaba en ti cuando firmé esos papeles. No seas dramático. Nadie se queda sin hogar. Solo necesito tiempo. Mis manos no paraban de temblar. Esa noche caminé por toda la casa. 40 años de recuerdos en cada rincón. Aquí David había dado sus primeros pasos. Allí Mariana había puesto su jardín de hierbas.
Todo se iba a perder. Al día siguiente fui a la biblioteca. Busqué información sobre Riverside Property Management, empresa legítima de bienes raíces. Encontré el registro de venta. Fecha, 23 de octubre. Vendedor, David Martínez. Monto, $285,000. Pero había otra firma. Sandra Martínez. Mi exnuera. Sandra estaba involucrada. Busqué más. Sandra había registrado Pampered Paws Spa 6 meses atrás. Spa para mascotas. Inversión inicial, $65,000. Los números cuadraban. 285,000 de la venta. Menos 65,000 para Sandra. Quedaban 220,000. Busqué el nombre de David en registros públicos. Lo que encontré me revolvió el estómago. Deudas con 3 casinos online. Suma total, $218,000. Mi hijo había vendido mi casa para pagar deudas de juego. Esa tarde sonó el teléfono. Mi hermana Elena. Roberto, David me llamó hace 3 meses. Preguntó sobre asilos de ancianos. Dijo que estaba preocupado por tu salud mental. ¿Qué? Decía que te veías confundido. Que se te olvidaban cosas. Que tal vez necesitabas ayuda especializada. Elena, mi mente está perfecta. Lo sé. Por eso no le hice caso. Pero ahora que me cuentas de la casa, me da miedo pensar qué más planeaba. Colgué y me senté en la cocina. El mismo lugar donde había leído la notificación 12 horas antes. David no solo había vendido mi casa. Había preparado el terreno para hacerme parecer mentalmente incapaz. Había construido una narrativa donde él era el hijo preocupado y yo el padre senil. Todo había sido planeado con meses de anticipación. Pero había un problema en su plan perfecto. Yo no estaba senil. Mi mente funcionaba perfectamente. Y no me iba a rendir sin pelear. Tenía 10 días antes de quedarme sin hogar. 10 días para recuperar lo que era mío. 10 días para demostrar que mi propio hijo me había traicionado de la manera más cruel posible. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Mariana, no me sentí como una víctima. Me sentí como un hombre que tenía una guerra que ganar. David había subestimado a su viejo. Gran error. La pelea apenas comenzaba. Al día siguiente desperté a las 5 de la mañana. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de David jurando por la memoria de su madre. Mentiroso. Necesitaba ayuda legal. Tomé $8,000 de mis ahorros. Todo lo que tenía. A las 9 estaba en la oficina de Patricia Velasco, abogada especializada en fraude inmobiliario. Una mujer de 50 años con ojos que habían visto demasiadas traiciones familiares. Señor Martínez, esto es más complejo de lo que parece. Su hijo no solo vendió la propiedad. Falsificó documentos adicionales. Me mostró una carpeta que había conseguido del registro público. Aquí hay una carta médica. Supuestamente de su doctor personal. Dice que usted sufre de deterioro cognitivo progresivo y que necesita supervisión constante. ¿Qué? Yo nunca he tenido problemas mentales. Lo sé. Llamé a su médico esta mañana. El doctor Ramírez me confirmó que nunca escribió esta carta. Alguien falsificó su firma y el sello del consultorio. Las manos me temblaron. David había falsificado documentos médicos para hacerme parecer incapaz. Hay más. También encontré esto. Me extendió una carpeta con impresiones de Internet. Historial de búsquedas de David en computadoras públicas. Mire estas búsquedas. ¿Cómo vender casa de padres ancianos sin permiso? Asilos económicos zona norte. Documentos médicos deterioro mental. El aire se me cortó. Las fechas de las búsquedas eran de hace 4 meses. Mucho antes de que David me pidiera firmar los papeles. También están estos mensajes de WhatsApp entre David y Sandra. Me mostró capturas de pantalla que había conseguido de los registros telefónicos. El viejo va a firmar todo la próxima semana. En 6 meses estará en el asilo y nosotros libres para hacer lo que queramos. Mi propio hijo había planeado internarme desde el principio. Todo había sido calculado. Cada conversación, cada lágrima, cada juramento por la memoria de su madre. Señor Martínez, necesito que entienda algo. Esto no fue improvisado. Su hijo lleva planeando esto al menos 6 meses. Posiblemente más. Salí de la oficina de Patricia sintiéndome mareado.
David había construido una mentira elaborada durante meses. Documentos médicos falsos. Búsquedas en Internet sobre venta de propiedades de ancianos. Mensajes planificando mi futuro en un asilo. Pero tenía que seguir investigando. Fui a casa de mi primo Miguel. Si Elena sabía del plan del asilo, tal vez otros familiares también sabían algo. Miguel abrió la puerta con cara incómoda. Roberto, qué sorpresa. Necesito hablar contigo sobre David. Se quedó callado. Demasiado callado. Miguel, ¿tú sabías algo de esto? Roberto, no quería meterme en problemas familiares. ¿Qué sabías? David me preguntó hace 4 meses si yo conocía algún asilo bueno. Dijo que estabas teniendo episodios de confusión. Que Sandra lo había notado también. Sandra. Mi exnuera que no me veía desde el divorcio hace 2 años. ¿Cómo podría haber notado algo? También me pidió que no te dijera nada. Que no quería asustarte hasta estar seguro. Miguel, mi mente está perfecta. David me engañó para robar mi casa. Lo sé, Roberto. Lo supe desde el principio. Pero pensé que tal vez era solo paranoia mía. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué es tu hijo? Pensé que tú sabrías mejor que yo si algo andaba mal. Regresé a casa furioso. No solo David me había traicionado. Toda mi familia había conspirado en silencio. Algunos por complicidad, otros por cobardía. Sonó el teléfono. David. Papá, necesitamos hablar. Voy para allá. No. No vienes a mi casa. Papá, puedo explicarte todo. Las cosas se salieron de control, pero tengo un plan para arreglarlo. ¿Qué plan, David? Ya vendiste mi casa. Ya me falsificaste documentos médicos. ¿Qué más queda por arreglar? Silencio. ¿Sabes de los documentos médicos? Por supuesto que sé. También sé de tus búsquedas en Internet. ¿Cómo vender casa de padres ancianos? Asilos económicos. Todo desde hace 4 meses, David. Papá, cálmate. Podemos resolver esto como familia. Familia. Vos vendiste mi casa para pagar tus deudas de casino. $218,000, David. Lo busqué en Internet. Más silencio. También sé que Sandra usó parte del dinero para su negocio de mascotas. $65,000. Todo está en los registros públicos. Papá, escúchame. No. Escúchame vos. Tengo 9 días antes de que venga la policía. 9 días para arreglar el desastre que hiciste. Roberto, no me amenaces. Te llamo Roberto ahora. Interesante. Por primera vez David había sonado asustado. Bien. Tenía razones para estar asustado. Esa tarde Patricia me llamó. Señor Martínez, encontré algo importante. Su hijo cometió un error grave. ¿Cuál? Las grabaciones que hizo en la oficina del abogado. En nuestro estado, grabar sin consentimiento explícito de ambas partes es ilegal. Pero hay algo más. ¿Qué? Su hijo guardó todas las conversaciones en su computadora. Correos con los casinos. Mensajes con Sandra planeando el uso del dinero. Y algo que va a interesarle mucho. Dígame. Un correo que le mandó a Sandra hace 3 meses. Dice textualmente, el viejo va a firmar todo la próxima semana. En 6 meses estará en el asilo y nosotros libres para hacer lo que queramos. Mi sangre se congeló. David había planeado internarme en un asilo desde el principio. Todo había sido una mentira desde la primera conversación. ¿Cómo consiguió esos correos? Su hijo usó una computadora pública en la biblioteca para enviar algunos mensajes. Pensó que sería más seguro. Pero la biblioteca guarda registros de todas las actividades en línea durante 1 año. Patricia había hecho su tarea. Teníamos evidencia sólida de conspiración, fraude y falsificación de documentos. Hay algo más que necesita saber. Sandra no es solo cómplice. Ella fue quien tuvo la idea original. ¿Cómo? Encontré un mensaje anterior. Sandra le escribió a David, tu papá tiene una casa que vale casi 300,000. Si necesitas dinero rápido, ya sabes qué hacer. Entonces Sandra había plantado la semilla. Mi exnuera, que había comido en mi mesa durante 10 años, que había celebrado Navidades conmigo, que había llamado abuelo cuando no tenía familia propia. Esa noche me senté en la sala. La misma sala donde David había jugado de niño. Donde había traído a Sandra por primera vez. Donde habíamos celebrado su boda.
Ahora entendía todo. David no era el cerebro de esta operación. Era solo el ejecutor. Sandra había identificado mi casa como objetivo. Había manipulado a David para que manipulara a mí. Pero habían cometido errores. Muchos errores. Las búsquedas en Internet. Los mensajes de WhatsApp planificando todo. Los documentos médicos falsificados. Las grabaciones ilegales. Todo estaba documentado y verificable. Patricia tenía razón. Esto había sido planificado durante meses. Pero en su arrogancia, habían dejado un rastro de evidencia que los iba a hundir. Tomé el teléfono y llamé a Patricia. Doctora Velasco, estoy listo para contraatacar. ¿Qué necesitamos hacer? Mañana a primera hora vamos a la fiscalía. Con toda esta evidencia, pueden enfrentar cargos criminales por fraude, falsificación y abuso de ancianos. ¿Y mi casa? Vamos a solicitar una orden judicial de emergencia para detener el desalojo y revertir la venta. Con la evidencia que tenemos, es muy probable que un juez declare nula la transacción. Por primera vez en una semana, sonreí. David y Sandra habían subestimado a este viejo. Habían jugado conmigo como si fuera un peón indefenso. Como si no tuviera cerebro para descubrir su traición. Gran error. Mañana iba a demostrarles que este viejo senil todavía tenía muchas cartas por jugar. La guerra había llegado a su punto crítico. Y yo tenía toda la munición que necesitaba. A las 7 de la mañana estaba en la fiscalía con Patricia. El fiscal Roberto Sánchez revisó nuestra evidencia durante una hora completa. Señor Martínez, este es un caso sólido de fraude. Pero necesito que entienda que el proceso va a ser largo. Estamos hablando de 6 meses mínimo hasta llegar a juicio. 6 meses. Y mientras tanto, ¿qué pasa con mi casa? Vamos a solicitar una medida cautelar para suspender el desalojo. Con esta evidencia, es probable que un juez la conceda. Pero el proceso de revertir la venta va a tomar tiempo. Patricia asintió. Mientras tanto, vamos a pedir órdenes de arresto por fraude y falsificación. Eso debería ser más rápido. 2 semanas después, mientras leía el periódico en mi cocina, sonó el teléfono. Era David. Papá, la policía vino a buscarme. Tuve que presentarme con un abogado. Bien. Esto es una locura. Podemos arreglar todo sin tribunales. Ya es muy tarde para eso. Papá, no sabes lo que estás haciendo. Si esto sale en los periódicos, todos van a saber que denunciaste a tu propio hijo. Que sepan. No me da vergüenza defender lo que es mío. Su voz se volvió fría. Vas a arrepentirte de esto. Todavía puedo complicarte la vida. Eso sonó a amenaza. Es la verdad. Colgué y llamé inmediatamente a Patricia. Ella anotó cada palabra de la conversación. El proceso judicial fue agotador. Audiencias cada 2 semanas. Declaraciones de testigos. Peritajes de documentos. David y Sandra contrataron abogados caros que trataron de desacreditar cada prueba. Pero la evidencia era abrumadora. Los mensajes de WhatsApp. Las búsquedas en Internet. Los documentos médicos falsificados. Todo apuntaba a una conspiración planificada durante meses. El momento más duro fue cuando tuve que testificar frente a David. Lo miré a los ojos mientras describía cómo había abusado de mi confianza. Él no apartó la mirada, pero vi algo que nunca había visto antes: vergüenza real. 5 meses después del primer arresto llegó la sentencia. Patricia y yo estábamos en primera fila cuando el juez leyó el veredicto. David Martínez, culpable de fraude inmobiliario agravado, falsificación de documentos públicos y abuso de anciano. Sentencia: 4 años de prisión efectiva. Sandra López, culpable de conspiración y lavado de dinero. Sentencia: 2 años en libertad condicional y restitución de $70,000. Además, ambos deben pagar solidariamente la suma de $285,000 en concepto de restitución, más $50,000 en gastos legales y daños. David se desplomó en su silla. Sandra comenzó a llorar. Por primera vez en meses, sentí que la justicia existía. La recuperación de mi casa tomó otros 3 meses. Riverside Property Management había sido cooperativa durante todo el proceso, pero los trámites burocráticos fueron interminables. Cuando finalmente recibí las escrituras con mi nombre, lloré como no lloraba desde la muerte de Mariana. David había comenzado a cumplir su sentencia. Sandra trabajaba en un supermercado intentando juntar dinero para los pagos de restitución.
Su sueño del spa había muerto completamente. Pero mis problemas no habían terminado. Los 8 meses de estrés me habían pasado factura. Había perdido peso, dormía mal, y mi presión arterial estaba descontrolada. Patricia me sugirió algo que al principio me pareció imposible. Roberto, deberías considerar demandar civilmente por daños adicionales. El estrés, los gastos médicos, la pérdida de calidad de vida. No tengo energía para más juicios. Piénselo. David le causó daños que van más allá del dinero robado. Tenía razón. Los meses de incertidumbre habían sido los peores de mi vida. Pero ya no era el mismo hombre que había firmado esos papeles confiando ciegamente en su hijo. Un año después de que todo comenzara, mi vida había cambiado completamente. No de la forma dramática que uno ve en las películas, sino gradualmente, como sucede en la vida real. Había usado parte del dinero recuperado para renovar la cocina e instalar un sistema de seguridad. La casa se sentía nuevamente como mi hogar, no como el lugar donde me habían traicionado. Los vecinos se habían portado increíblemente bien durante todo el proceso. La señora García me traía comida cuando estaba demasiado estresado para cocinar. El señor López me llevaba a las audiencias cuando Patricia no podía acompañarme. También había conocido a otros adultos mayores que habían pasado por situaciones similares. Nos reuníamos una vez por semana en el centro comunitario. No éramos víctimas llorando por nuestras desgracias. Éramos sobrevivientes compartiendo estrategias de defensa. David me escribió desde la cárcel. Una carta de 2 páginas pidiendo perdón. Decía que el juego lo había vuelto loco, que Sandra lo había manipulado, que nunca quiso hacerme daño realmente. No le respondí. Algunas heridas no se curan con palabras. Sandra también intentó contactarme varias veces. A través de mi hermana Elena, a través de Patricia, incluso apareció en mi puerta una vez. Yo no abrí. No era rencor. Era protección. Había aprendido que perdonar no significa exponerse nuevamente al abuso. 18 meses después de la sentencia, Patricia me visitó con noticias inesperadas. Roberto, David salió en libertad condicional por buen comportamiento. Cumplió 2 años y medio de los 4. ¿Cómo me siento al respecto? Honestamente, aliviado. Significa que puede trabajar para pagar más rápido la restitución que aún debe. David había conseguido trabajo en un taller mecánico. Salario mínimo, pero era trabajo honesto. Sandra seguía en el supermercado, había sido ascendida a supervisora. Ambos iban a estar pagando durante años, pero al menos estaban reconstruyendo sus vidas sin recurrir a más crímenes. Hoy, 2 años después de todo, puedo decir que salí más fuerte. No más rico, no más joven, pero definitivamente más fuerte. Mi casa vale aproximadamente lo mismo que antes. No se convirtió mágicamente en una mansión. Pero es mía, y eso vale más que cualquier aumento de precio. Tengo un círculo pequeño, pero sólido de amigos reales. Gente que me conoció en mi peor momento y decidió quedarse. David y yo no hemos hablado desde su liberación. Tal vez algún día. Tal vez nunca. He aprendido que algunas relaciones no se pueden reparar, y está bien. Para cualquier persona mayor que lea esto, pueden defenderse. El sistema es lento, frustrante y agotador. Pero funciona cuando uno tiene paciencia y evidencia sólida. No permitan que nadie los trate como si fueran invisibles o incapaces. Ustedes tienen experiencia, derechos, y más poder del que creen. Y si su propia familia los traiciona, recuerden, la familia real es la que los cuida, no la que comparte su sangre. La justicia llegó. No fue rápida, no fue perfecta, pero llegó. Y eso, a veces, es suficiente.